with me to the En first la verse palabra de today. Dios en el libro de Génesis, In the Word of God, in the book of Genesis, capítulo 2, versículo 16 y 17. chapter 2, verse 16 and 17. Génesis capítulo 2, Genesis chapter 2, versículos 16 y verse 17. 16 and 17. Dice así la palabra de Dios. And the Word of God says, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, And the Lord God commanded the man, saying, de todo árbol del huerto podrás comer, Of every tree of the garden you may freely eat, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. but of the tree of knowledge and good and evil you shall not eat. Porque el día que de él comieres, For in the day that you eat, ciertamente morirás. for in the day that you eat of it, you shall surely die. Aquí vemos a Dios en el principio And so we see God here in the beginning, dando una instrucción giving an instruction sobre un árbol que estaba en el huerto del Edén, about a tree that was in the Garden of Eden, al cual Dios se reservaba al hombre. to which was reserved or restricted to El man. hombre podía disfrutar y comer de todo tipo de árbol, Man could enjoy it and enjoy of any trees, in the menos del garden, árbol de la ciencia del bien y del mal. except of this one. Entonces, este árbol estaba prohibido. And so this tree was forbidden. ¿De qué manera Dios se lo prohibió al hombre y a la And mujer? in what way was this tree forbidden to man and woman? Cuando se lo dijo en palabras. When he spoke it to O them, sea, when he había una told them. instrucción de Dios. So there was an instruction from God, Porque la Biblia dice, y Jehová Dios le dijo diciendo. because the Bible says that God said. Entonces Dios habló palabras So God spoke, al cual el hombre tenía que escuchar para obedecer a tal which man instrucción. needed to hear and listen in order to obey. Ahora vamos al segundo versículo de hoy. And now let's turn to the second verse for Libro today. también de Génesis capítulo And 3, it's also in the book of Genesis chapter 3, versículos 1 al 7. verse 1 through 7. Y dice lo And siguiente. it says the following. Pero la serpiente era astuta, Now the serpent was more cunning más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, than any of the beasts in the field which the Lord God had made. la cual le dijo a la mujer, And he said to the woman, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Has God indeed said, Yeah, you shall not eat of every tree in the garden? Y la mujer respondió a la And the serpiente, woman said to the serpent, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, We may eat the fruit of the trees of the garden, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, You shall not eat it, ni le tocaréis para que no muráis. nor shall you touch it, lest you die. Entonces la serpiente dijo a la mujer, Then the serpent said to the woman, no moriréis, You will surely not die. sino que sabe Dios que el día que comáis de él, For God knows that the day that you eat of it, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, your eyes will be opened and you will be like God, sabiendo el bien y el mal. knowing good and evil. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer So when the woman saw that the tree was for good, y que era agradable a los ojos that it was pleasant to the eyes, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. and the tree desirable to make one wise, Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Then the eyes of both were opened, y conocieron que estaban desnudos. and they knew that they were naked. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron And they delantales. sewed fig leaves together and made themselves coverings. En estos versículos podemos ver dos aspectos. And so in these verses we can see two different aspects. Número uno, lo que leímos primero, Number one, which is the first thing we read, dijimos que tiene que ver con la prohibición o la instrucción de Dios sobre el árbol que estaba en el medio del huerto. which deals with what God had forbidden, which was the tree in the midst of the garden. Los segundos versículos podemos ver la aparición de Satanás metido en una And the serpiente. second one, we can see where Satan appears in the form of a serpent. La Biblia enseña o dice que la serpiente era de todos los animales, The Bible teaches and says that out of all the animals, era el animal más astuto. the serpent was the wisest one. No significa que la serpiente es del diablo. It doesn't mean that the serpent is of the devil. Dios también creó a la serpiente. God also created the serpent. Pero por su capacidad o virtud de ser astuta, But based on its ability to be so astute, so wise, so Satanás smart, utilizó ese animal para ir contra la mujer. Satan used that animal to go against woman. Entonces la serpiente le hace una pregunta a Eva And so the serpent asked Eve a question. y le dice, ¿acaso Dios dijo que no vas a comer del fruto? And he says, Did God not say that you will eat of this fruit? Entonces la mujer le responde, de todo árbol podemos comer. And so the woman responds, We can eat of any O tree, sea, de any todo lo fruit. que existe en el huerto del Edén podemos comer. Of anything that exists in the Garden of Eden, we can Pero eat. del árbol que está en el medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, no podemos But the tocarlo. tree in the middle of the garden, in the midst of the garden, that we cannot touch ¿Por or qué? eat. Porque Dios
dijo que si lo comiéramos o lo tocáramos, ciertamente vamos a morir. Why? Because God said that if we touched it or ate of it, we would surely die. Entonces, ¿qué le dijo la serpiente? And so what did the serpent tell her? Le dice, no morirás, He said, you will not die. sino que sabe Dios But God knows que el día que comas de ese fruto, that the day that you eat of that fruit, vas a ser como you Él, are going to be like Him, que conoces el bien y el mal. that you know good and evil. Ok, esos son los dos versículos que leímos, Okay, those are the two o verses dos that we read, párrafos que leímos de esta or historia. the two paragraphs that we read of the story. Lo que yo quiero en esta tarde And what I'd like to do this afternoon es fundamentar algo en su vida y en su corazón. is to place a foundation in your life and in your Número heart. uno, dijimos en las dos predicaciones pasadas, Number one, as we said in the two previous preachings, de que Dios es inmutable that God is immutable, y su palabra o promesa es and that inmutable. His word or that His promise is O sea, ¿qué immutable. significa esto? So what does this mean? Dios en persona God is a person, y todo lo que Él ha prometido, ha dicho o ha dado como instrucción, and everything that He has promised, given as an instruction, or has said, aquello no tiene manera ni oportunidad de variar en sí mismo. that doesn't have a way of swaying or a way of changing. Eso es porque Dios es That inmutable. is because God is immutable. Dios no va a cambiar. God will not change. Hoy Dios es una cosa y mañana es otra. Today God is one thing and tomorrow God is Ese another. no es el Dios de Israel. That is not the God of Israel. Dios es igual hoy, ayer y pasado mañana. God is the same yesterday, today, and ¿Estamos de tomorrow. acuerdo con Do eso? we agree with that? No solo Él como persona es Not inmutable, just He as a person is He immutable, sino que todo lo que Él ha dicho es como Él, but inmutable. rather everything that He has said and spoken is just like Him and immutable as well. Entonces, cuando un ser humano, un hijo, una hija de And Dios, so when a son or daughter of God entiende la inmutabilidad de Dios, understands God's immutability, escuche, cuando a un hijo de Dios listen to when a son of God, se le revela it is revealed to them el aspecto inmutable de Dios, God's immutable aspect. escuche por favor y grábese esto o apúntelo. And pay close attention to this and make note of it. Cuando a una persona de Dios When a person of God, se le revela lo inmutable de Dios, God's immutable aspect is revealed to them, Satanás jamás tendrá oportunidad con esa Satan persona. will never stand a chance against that Escuche, person. no habrá manera There will be no que el way diablo pueda engañarte de ninguna that the manera devil can deceive you in any way. cuando a usted le es revelada la inmutabilidad. When God's immutable state is O revealed sea, cuando to usted le cae la idea you. So when you get it, de que Dios por nada ni por nadie puede cambiar. that God cannot change for anyone or Y anything. cuando a usted le cae la idea And when you realize que that, su palabra, su promesa y profecías that His words, His prophecies, and His promises tampoco pueden cambiar, cannot change, porque su palabra because His word tiene la misma esencia que su persona. has the same essence as His person. Dios es inmutable. God is Diga immutable. conmigo, Dios es inmutable. Say it with me. God is immutable. Dios no puede cambiar. God cannot change. Su palabra no cambia. His word does not change. Escuche, Dios no tiene principio ni Listen, final. God does not have a beginning or an end. Entonces, todo lo que Dios es y dice, And so everything that God is or says, entonces es inmutable. then He's immutable. ¿Por qué la gente Now, why do people tiene problemas en las cuestiones espirituales? have problems in the spiritual sense? Porque no ha entendido la dimensión de lo inmutable. Because they haven't understood God's immutability. Entonces escuche lo siguiente. So listen to the following. Si alguien entiende, If somebody understands, si a alguien se le if revela this is revealed to someone, que Dios es inmutable, that God is immutable, escuche, Satanás podrá tentarte, podrá hacer un montón de cosas, Satan can tempt you or come against you with a pero million things, jamás podrá lograr una estrategia contra but he ti. will never be able to achieve one thing against you. Porque usted ha entendido la inmutabilidad de Because you Dios. will have understood God's immutability. Escuche lo siguiente. Listen to the following. ¿Cómo engañó Satanás a Eva? How did Satan deceive Eve? Quiero que usted preste la mayor atención And I posible. want you to pay close attention to this. ¿Cómo fue que Satanás engañó a la mujer? How was it that Satan deceived woman? Escuche esto. Listen to this. Satanás logró engañar a Eva, Satan was able to deceive escuche, y Eve hacerle creer and make her believe que Dios es mutable. that God is changeable, that God is mutable. Escuche, Listen. ¿cómo fue el engaño How is it that he deceived her de Satanás mediante la through serpiente the serpent? para poder lograr que Eva desobedezca a Dios? To be able to achieve for Eve to disobey God. Escuche, la serpiente o Satanás, The serpent or escuche, Satan le hizo creer made Eve believe, a la mujer made women believe que Dios sí cambia, that God does change, que Dios es mutable. that God does change. ¿Por qué motivo puedo asegurar esto? Now, how can I assure you of this? Porque la serpiente le dijo a la Because mujer, the serpent told woman, mujer, no morirás. woman, you shall not die. Solo es que Dios sabe
But it's only that God knows que si comes del fruto that if you eat of this fruit, vas a ser como Dios you will be like God, y tendrás el conocimiento del bien y del and you will mal. have the knowledge of good and evil. Entonces, ¿cómo vino el engaño a la And so how mujer? did deceit come to woman? Escuche, la engañó en su credibilidad para con He Dios. deceived her with her credibility towards God. Y ese engaño And that deceit la llevó a desobedecer a la inmutabilidad y la led instrucción her de to Dios. disobey God's immutability and No sé God's, si alguien me está entendiendo God's aquí. instruction. Escuche lo siguiente. Listen to the following. Aparece la The serpiente, serpent appears, va con la mujer and he goes with y woman, logra engañarla, and he's able to deceive her. le logra mentirle He's able to lie to her, para que la mujer crea. so that woman can believe. Satanás nunca le dijo, Satan never told her. Dios es mentiroso. God's a liar. Satanás nunca le dijo, Satan never told her. no creas en Dios. Don't believe in No God. le dijo eso, He didn't tell her that, sino que sacó veneno but rather he took venom mediante un engaño through deceit. y le dice, no es que vas a morir. And he said, it's not that you're going En to otras die. palabras, In other words, lo que Dios dice no es tan así como lo dice, what God's saying is not really true, sino que te lo voy a traducir but rather let me translate this o te for lo you. voy a Or interpretar. let me interpret this for ¿Cómo? you. How? No es que vas a morir, It's not Eva. that you're going to die, Eve. Por ahí suena exagerado tu It Dios, could be a little bit exaggerated, sino que Dios sabe but rather God knows que vas a ser como Él that you're going to be like him, en cuanto a conocer la ciencia, as rather knowing the science, que es la revelación which is the revelation del bien o del mal. of good and evil. Entonces lo que produjo Satanás en la cabeza y el corazón de la mujer And so what Satan produced in the woman's mind fue lo siguiente: was the following: creer to believe en que Dios es mutable. that God is a God that O sea, can la change. mujer pecó So woman sinned, creyendo a un engaño believing in a lie, y ese pecado lo llevó al otro. and that sin led her to the other. Entonces, ¿cuál es el primer pecado que So la what mujer is the comete? first sin that woman Y de commits? eso quiero tratar en este And mensaje. that's what I want to talk about in this El message. primer pecado que la mujer The comete first sin that woman commits es creer en que Dios sí cambia las is cosas. believing that God does change things, Porque ella creyó because she believed en la palabra de la serpiente. in the words of the serpent. No es que vas a morir, No, it's not that you're going pero to Dios le die, había dicho a Eva y a Adán, but God had told Adam and Eve, no toques ni comas de ese do árbol, not touch or eat of this tree, porque el día que lo hagas, because the day that you do, le dijo, ciertamente he morirás. said, you will surely die. Vino la The serpiente serpent came a engañar a la mujer to lie to y woman engañar con la misma frase de lo que Dios le había dicho and como to deceive her instrucción. with the same phrase that God had given her as an instruction. Entonces Dios le dijo, And God said, no toques el árbol, do not touch the tree, no comas del do árbol. not eat of this tree. Ellos tenían que creer en esa palabra. They needed to believe in this word. Dijimos en la primera And predicación de esta serie we said in the first preaching of the que la series fe viene por el that oír faith comes by hearing, y viene por el oír la palabra de Dios. and by hearing the word of God. Entonces lo que Dios le dijo al hombre y a la mujer And so what God told man and woman era suficiente para que en ellos hubiese nacido la fe. was enough for them to have had faith. Era suficiente para que ellos hubieran creído en la palabra que Dios les había Was dado enough for them to believe in the word that God had given them, y no después creer en la palabra engañosa de la and serpiente. not believing in the lieful ways of the serpent. Entonces Eva creyó y desobedeció, And so Eve believed and she y disobeyed. la desobediencia And the disobedience solo se manifiesta cuando se deja de is creer. manifested when you no longer listen to his ¿Cuándo word. se deja de creer? And when do you stop believing? Cuando se deja de oír la palabra When de you stop Dios. hearing the word of God. Escuche lo siguiente. Listen to the following. ¿En qué momento Eva pecó? At what moment did Eve Y obviamente sin? después llevó a pecar a su marido And Adán. obviously she later led her Ella husband to pecó sin. primero She sinned cuando first creyó en la palabra engañosa de when la she serpiente. believed in the lieful ways of the serpent. Esta es una de las estrategias Now this is one of the strategies, más antigua, one of the oldest escuche, y strategies, más efectiva and del the most diablo. effective strategies of the devil. El diablo nunca se te va a presentar The devil's never going to come before y te va a you, decir, Señor, señora, buenas tardes, soy el Señor Diablo. and he's going to tell you, sir, ma'am, good Y afternoon, I'm vengo the a, devil, a decirte que Dios es mentiroso. and I'm coming to tell you that the God's a liar. Jamás el diablo hará eso. The devil will never do that, Porque sabe que un cristiano con dos dedos de frente because he knows that a smart Christian, le va a decir, no, tú eres el mentiroso. we're going to tell him, no, you're the Mi Dios liar. no miente. My God does not Entonces
Entonces lie. él no viene de esa manera He frontal. doesn't come that way. Él viene por un engaño mental. He comes through a mental deceit. ¿Cómo él te va a engañar mentalmente? So how is he going to lie to you mentally? Escuche, él va a distorsionar una verdad de Dios en ti. He's going to distort one of God's truths in you. Ese es el primer pecado de la humanidad. That is the first sin of humanity. Haberle creído al engaño de la In serpiente. believing the serpent's lies. Haber creído al engaño de In Satanás. believing Satan's Por eso también el lies. apóstol dice And that's why the apostle que says toda persona que miente that any person that lies es hija del padre de mentira. is a son or daughter of the father of lies. Porque la mentira y el engaño Because lies and deceit es el primer pecado con el que se logró llevar a la is the desobediencia. first sin which they led you to disobedience. Entonces una persona que vive And so mintiendo a person that lives in continuous lies es una persona que vive bajo is a desobediencia. person that lives under disobedience. Porque ha dejado de escuchar la palabra de Because they don't Dios. hear the word of God. Entonces lo que Satanás le dijo a la And mujer, so what Satan told woman, escuche, lo que la serpiente le dijo a Eva listen, what the serpent told Eve, no era mentira. it wasn't a lie. Porque le dijo, sabe Dios Because he said, God que knows si comes y tocas ese árbol, that if you touch and eat of that tree, tus ojos van a ser abiertos. your eyes will be open. Está hablando, tu entendimiento va a He's ser speaking to your abierto. understanding and saying your understanding Y will be vas a open. tener la revelación And del bien y del and you will mal. have the revelation of good and evil. Eso está en Génesis That 3:5. is in Genesis Le 3:5. dijo, sino que sabe Dios But he said, because God knows que el día que comieres de él, that the day that you eat of it, serán abiertos vuestros ojos your eyes shall be open, y seréis como Dios, and you will be like God, sabiendo el bien y el mal. knowing good and evil. Escuche eso. Listen. Ahora pasó lo siguiente. And so the following things happened. Satanás engaña a una persona. Satan lied to a person or deceived a Escuche. person. Listen. En la mayoría de los casos, In the majority of cases, no te engaña you o no aren't, intenta engañarte they don't try to deceive you frontalmente o directamente con una mentira. directly with a lie. Si no lo hace But if they don't do this, mediante la distorsión de una verdad. but rather they do this through the distortion of a Eso es lie. lo que hizo con Eva. That's what he did with Le Eve. dijo, Eva, no vas a morir. He said, Eve, you're not going to Es die. que Dios es un Dios de amor. It's because God is a God of love. Dios es un Dios de God is misericordia. a God of mercy. Se lo estoy parafraseando. I'm paraphrasing this. No vas a morir, Eva. You're not gonna die. No es tan así la instrucción de It's not Dios. that bad. Porque Satanás cuando pecó, Because Satan, when he sinned, antes aún del hombre y la mujer, even before man and woman, Satanás pecó contra la divinidad de Dios. Satan sinned against God's divinity. Satanás pecó contra la naturaleza sobrenatural de Dios. Satan sinned against God's supernatural state. ¿Cómo pecó Satanás? Now, how did Satan Se sin? reveló en su corazón, He rebelled in escuche, his heart engañándose con una verdad, by deceiving himself with a lie, engañándose a sí mismo. deceiving Y himself. dijo, si Dios tiene adoración, And if he said, if God wants yo worship, también quiero y puedo tener I adoración. also want and can have Pero worship. el único que se adora But the only one that we y should el worship, único que merece and the adoración only one that is es worthy el of Dios de this, los cielos. is the God of heaven. ¿Estamos de acuerdo con Do eso? we agree with this? Él se autoengañó He auto-deceived y himself. eso lo llevó a pecar con una rebelión contra And Dios. that led him to lie and to fall. Hizo exactamente lo mismo con la mujer y con el And he did the hombre. exact same thing with man and woman. Les hizo creer He made them believe que Dios es mutable. that God is a changing God. Entonces los engañó. And so he deceived them. Escuche, en la acción de creer, Listen, in their action of believing, no en la acción de no creer. not in the action of not believing. Satanás no le dijo a la mujer, Satan didn't tell no woman, creas en Dios. don't believe in Le God. dijo, no vas a He morir. said, you're not going to Pero die. Dios se había dicho, vas a morir. But God had told him, you're going ¿Alguien to está aquí? die. Is somebody here? O sea, Satanás dio vuelta a una And verdad so Satan twisted the truth para poder engañar a la to be mujer. able to deceive woman. ¿Cuánta gente hoy en And día how many people nowadays da vuelta a verdades en su vida twist truths in their y las lives convierte en un engaño and turn them into a que a la deceit primera persona que that in engañan the first person that they es a lie sí to mismos, is to themselves, no al otro? not someone else. Para que una persona engañe a For a otra person to deceive someone else es porque primero está engañada a sí mismo is because they are lying to themselves y first. trata de ese veneno ponerlo sobre And otra they try and persona. put that venom upon someone else. Escuche esto. Listen to this. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? And so what happened? Satanás engañó a la raza humana Satan deceived the human race mediante la distorsión de una through the verdad. distortion of one truth. Hoy él sigue haciendo lo mismo. Today he continues to Vamos a do the seguir viendo same. un poquito que dice aquí. Let's continue to see what the lesson says. Después que Adán y Eva pecaron, After they sinned, dijo Dios, God said, esto está en Génesis and this is 3:22. in Genesis Rápido, por 3:22. favor, a la pantalla, Quickly. Génesis 3:22.
Genesis 3:22. Dice lo And it siguiente: says the following. y dijo Jehová Dios, Then the Lord God said, he aquí el hombre Behold, the man es como uno de nosotros, has become like one of us, sabiendo el bien y el mal. to know good and evil. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? And what did Satan tell woman? Sabe Dios God knows que el día que comas y toques el árbol prohibido, that the day that you touch and eat of that vas a forbidden ser tree, como él you're going to be like y him, vas a conocer el bien y el mal. and you're going to know good and evil. O sea, Satanás no le echó una So mentira. Satan technically didn't lie to Lo que her. hizo fue distorsionarle una verdad, What he did was distort a truth, para que creyendo en una distorsión, so that if she believed in a distortion of the ellos truth, terminaran desobedeciendo a la voz y a la palabra they would de end up Dios. disobeying the word of God. ¿Alguien está aquí? Somebody here. Entonces, ¿qué dice la Biblia? So what does the Bible Dios say? mismo dice, God himself says, ahora el hombre now man es como uno de is nosotros. like one of us. Dios está platicando en la Trinidad. God is speaking in Trinity. El Padre hablando con el Hijo y con el Espíritu Father Santo. speaking with the Son and the Holy Spirit. Ahora el ser creado, Now that the el created hombre y la being, mujer, man and woman, es como uno de nosotros. is like one of us. Tiene el conocimiento He has the knowledge, o tiene la or they revelación have the de revelation lo bueno y de lo malo. of good and evil. Entonces, ¿qué hizo And Dios? so what did God say? Dice, pues ahora que no alargue su mano And now lest he put out his hand y tome también del árbol de la vida and take also of the tree of life y coma and eat y viva para and siempre. live forever. En el huerto o jardín del In the Edén Garden of Eden, existían dos árboles, there was two trees, pero uno estaba prohibido, but one of them was el de forbidden, la ciencia del bien y del the mal. one of good and evil. Pero también estaba el árbol de la vida, But there was also the tree of el life, árbol que representa la eternidad the de tree that Dios. represents God's eternity. Y la eternidad And eternity es uno de los aspectos is one of the que aspects solo Dios tiene that only God en su has naturaleza in sobrenatural. his supernatural state. Nadie más es eterno como No one else Dios. is eternal like God. Entonces Dios dice, And so God said, ahora ya sabe el bien y el mal. now they know of good and evil. Voy a sacarlo del Edén. I'm going to remove them from Voy a Eden. sacarlo del huerto. I'm going to remove them from the Porque si garden. ya comió de ese árbol, Because if he already ate of that también tree, va a extender su mano y va a comer del árbol then de he's la also vida. going to extend his arm and take from Y the ese tree of árbol life. le va a proveer eternidad And that tree will make him eternal as como well, Dios lo es. just as God Y is. allí el hombre fue quitado del huerto del And that is Edén. where man was removed from that Escuche lo garden. siguiente. Listen to the following. Entonces, ¿en dónde la serpiente engañó a la So mujer? where did the serpent deceive woman? En la promesa y en la persona de Dios. In the promise and in the person of God. ¿Cómo hace el enemigo? What does the enemy do? ¿Cómo hace el diablo What does the devil para do engañar a la gente hoy en to día? deceive people nowadays? La engaña por medio de una verdad, They're deceived by a truth, haciéndole pensar making them que believe esa verdad that truth no es tan cierta como está dicha o is escrita. not as true as it's stated. Le hace pensar a la It gente makes people believe que eso no es tan literal, that it's not as literal, sino que puede que sea but superficial rather it's something o superficial. ¿cómo es Fisiológico? No. no, se me fue, ok, no recuerdo la palabra ahora, filosófico. Or something philosophical. La gente cree que no es tan literal People believe that it's not o something que literal, filosofía muchas cosas de la or that Biblia. a lot of it is philosophy from ¿Por the qué la Bible. gente cree que mucho de la Biblia es filosófico Why do many people believe that it's o no tan philosophical literal? or not as literal? Porque está llena de su propio orgullo, Because they are full of their own de su pride propio intelecto, and of their own de intellect, su propio y humano y limitado of conocimiento. their own limited knowledge. Escuche esto. Listen to this. Entonces, ¿por qué motivo Now why? la serpiente o el diablo engañó hacia el hombre y la Why did the mujer? serpent deceive man and woman this way? Para lograr que ellos To be able to achieve that no they tengan su credibilidad 100% sobre la persona de Dios. would not have their credibility upon God 100%. Entonces, nunca usted ni yo And so never will you and I jamás escucharemos una oferta del will diablo we ever listen to an offer of the devil. directa o frontalmente, It's straight at us. Or, porque él sabe que lo rechazaremos because he así. knows that we will reject it. Lo que él hace What he es does distorsionar una verdad is sobre la is persona he de Dios, distorts the truth upon the person of o God, sobre la promesa de or Dios, upon God's o promise, sobre la profecía que te ha or dado, upon the prophecies para that que have been tú given to you, creas en esa distorsión so that you believe in that distortion y abortes el propósito y el plan divino. and you abort the divine purpose and plan ¿Qué in your life. pasó cuando ellos pecaron Now, así? what happened when they sinned this way? Entonces el primer pecado que cometieron So the first sin that they committed fue haber creído was believing, que la palabra de Dios believing that the no word of era tan God cierta, wasn't as true as it porque said. Satanás le dijo, Because Satan said, escúchame,
Listen to No me. vas a morir. You're not going to die. No es tan cierto aquella instrucción de Dios. It's not so true. Things aren't really Alguien going to tiene que happen estar that way. entendiendo en eso. Somebody's got to be understanding that. Entonces, esa credibilidad, And so that porque credibility, usted puede creer 100% en lo verdadero, because you can believe 100% in the truth, o usted puede creer 100% en lo distorsionado. or you can believe 100% in that which is Lo distorted. verdadero es lo que necesitamos. That which is the truth is what we need. Lo distorsionado es lo que te conviene. That which is distorted is what Voy is otra pleasing vez. to Lo you. Let me verdadero es repeat lo que this. The necesitamos. truth is what we need, Lo distorsionado es lo que te conviene. but that which is distorted is what we think is good for us. Porque después que Satanás, entre comillas, le engañó, Because after Satan deceived you, dice que Eva miró al árbol it says that Eve looked at the tree y vio un árbol codiciable para comer. and she saw the tree was desirable to eat, Significa que algo distorsionado which means that something that was distorted hace que codicies lo prohibido. makes you want something that is forbidden, Hace que codicies lo que es desobediencia. makes you want what is Hace disobedience, que codicies lo que es injusto. makes you want something that is unjust, Hace que codicies lo que es tranza o balanza falsa. makes you want something that you can't have. That's a lie. ¿Qué vio Eva después del engaño? What did Eve see after the deceit? Que el árbol era codiciable para comer, That the tree was desirable to eat. y también se tomó de lo que le dijo el diablo. And she also took a hold of Y what the devil también told era her. bueno para alcanzar sabiduría. And it was also good to attain knowledge. Entonces, ¿cómo pensó la mujer? And so what did women think? Dijo, entonces, And so she said, está well, bueno, es codiciable, se me antoja this tree is comerlo, desirable, I want it. pero si lo como me va a dar sabiduría para ser But como if I Dios. eat it, I'm going to have the knowledge of God. Entonces lo que ella hizo And so then what she did, fue alojar en su corazón She el lodged- engaño she lodged this deceit in her de heart una verdad torcida. of a truth that was twisted. Y eso la llevó, And that led her, escuche, listen, convencida convinced en credibilidad in credibility que eso era lo verdadero. that was the truth. Entonces, cuando usted va a cometer un error, So when you're going to make a mistake, muchos errores los cometemos por ignorancia, many mistakes we make them out of ignorance. lo cometemos por naturaleza. We do them out of nature, just out of natural habit. Pero cuando usted está bajo una distorsión But when you're under a distortion o una verdad or a distorsionada, distorted truth, a twisted, usted no ignora lo que está haciendo. you're not ignoring what you're Usted doing. ya tiene primero la palabra de Dios You justa have the word of God, which y is tiene just, la palabra de engaño distorsionada. and you have the distorted word, which is a Entonces, lie. la mujer no la empujaron a Oh, pecar. so they didn't push woman to sin. La mujer tomó la decisión de desobedecer a Dios Woman took the decision to disobey God porque alojó la mentira o la distorsión en su because she corazón. lodged that lie in her heart. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Y no hay peor cosa And there's no worse thing que tratar de remover than trying to remove una verdad a distorsionada distorted truth de una mente que ya lo ha alojado. from a mind that already has it lodged. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Escuche lo siguiente. Listen to the following. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a desobedecer Listen, a so Dios? what's the thing that leads us to ¿Qué es lo que disobey nos God? lleva a desobedecer su palabra? What leads us to disobey His word? Lo que usted escucha del enemigo con su What mente, you hear the enemy say, que indirectamente es contra Dios. which indirectly is going against God. Usted me dirá, pastor, yo soy cristiano o cristiana. You can say, Pastor, but I'm a Christian. A mí el diablo no me habla a la mente. God's not going to speak, the devil's Se not lo going to voy speak to a my mind. comprobar que sí. Let me prove this to No you. es que usted es amigo o amiga del diablo, It's not that you're friends with the devil, a menos que usted viva bajo mentira. unless you live under a Si usted lie. vive mintiendo, If you live a usted es continuous hijo o hija lie, del diablo, you are a punto. son or daughter of the Él es devil. Point. padre de Period. mentira. He is the father of Los que lies. mienten son sus hijos. And those that lie are his children. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Ok, escuche, ¿cómo el diablo habla o manda dardos a la mente? Listen, how does the devil speak to your mind? Cuando Dios te ha dado una When palabra God has given you a word o una or promesa a promise o una or a profecía, prophecy, por ejemplo, for example, yo voy a, entre comillas, I'm going to quote voy unquote, a profetizar sobre I'm going Laisa. to prophesy Y upon Dios le Liza. dice, Laisa, And he says, Dios Liza, te va a sanar de tal enfermedad. God is going to heal you from such and such Entonces el sickness. diablo viene a la mente de So Laisa. then the devil comes to Liza's Ella mind. ya oyó la promesa o la She profecía. already heard the
promise and prophecy. Pero el diablo viene a traer un dardo a la mente But the devil comes and speaks to her y mind, le hace ver la realidad and he makes her see the reality que la enfermedad sigue en el cuerpo. that her sickness is still within her. Entonces, mientras está viendo So while she's seeing y this, se olvida de lo que oyó de and she Dios, forgets what she heard from God, empieza a claudicar sobre esa palabra she divina. begins to know that word. Y tarde que temprano And sooner or later, aborta a la persona la palabra. that person aborts the word. Porque es más fácil Because it's easier ser engañado to be lied to que mantenernos en fe y en than to credibilidad. remain in faith and credibility. Porque una persona que es engañada Because a person that is lied to or dejó de deceived, oír they no longer y hear, comenzó a ver. and they began to see. Dios le dijo al hombre y a la God mujer, told man and woman, pero la serpiente le engañó but the serpent deceived y them, le mostró el árbol codiciable. and they showed them that desirable Alguien tiene que tree. estar entendiendo aquí, Somebody's got por to be favor. understanding something. Yo deseo que esta palabra llegue a lo más adentro suyo. I hope that this word reaches your Escuche depths. esto. Listen to Mucha this. gente hoy en día dice, Many people nowadays es que say, Dios no me hace el milagro que yo le it's pido. because God isn't doing the miracle that I ¿Por qué want. Dios no hace el milagro que tú le pides? Why is he not doing this? Porque ya aceptaste dentro tuyo Because you've already accepted la within you corrupción de una verdad the distorsionada. corruption of a distorted Y truth. cuando usted aceptó eso dentro And suyo, when you accepted this, usted directa o you indirectamente, directly or usted indirectly, está violentando la naturaleza sobrenatural de Dios. you are going against God's supernatural Cuando nature. la mujer y el hombre pecaron, When man and woman sinned, violentaron la they inmutabilidad de Dios, went against God's immutability. la inmutabilidad de su palabra. God's and the ¿Cuál fue el immutability of His resultado? word. And what was the result? Primero, First, los sacó del jardín o del they were huerto del removed from Edén. the Garden of Eden. Significa que una persona que violenta la Which inmutabilidad means de that a Dios, person that goes against God's immutability, haciéndolo a Dios mentiroso, making God a liar, pierde su lugar de loses their operación. place. Loses their place. Número 2, Number 2, Dios castigó y maldijo al hombre y a la mujer. God punished man and woman. Al hombre lo maldijo diciéndole, ahora vas a trabajar para ganarte He el pan. cursed man, saying, "Now you're going to work and you're A la going to mujer labor." le dijo, And he told woman, ahora vas a dar a luz con dolor, "Now you will give birth in pain." tanto en el momento de parir It's such as the point when you actually give como en el birth, momento de tu embarazo. as well as when you are Va a pregnant. haber dolores y contracciones. There will be pain and contraction. El dolor de las That contracciones pain of the contraction viene por una palabra de enojo de Dios sobre la mujer. comes a word of anger from God upon woman. Escuche. Listen. Escuche lo siguiente. Listen to the ¿Qué following. pierde el cristiano What do Christians lose cuando hace directa o when they indirectamente directly or indirectly mentiroso a Dios? make God a liar? Pierde su lugar, They su lose their posición place de operación. and their position. Dios sacó al hombre. God removed man. Dios arrancó del huerto al hombre. God removed man from the Porque garden. dijo, este también va a querer ser eterno Because ahora. he said now he's going to want to be eternal as Ya well. me desobedeció comiendo y tocando el árbol He prohibido. disobeyed by touching and eating of the forbidden Ahora tree. también va a querer ponerse en nuestro lugar de Now he's Dios. going to want to be in our place as Y God. Dios lo sacó. And God removed him. Hay un montón de gente en las iglesias hoy en There are día many people in the churches que nowadays está yendo contra la inmutabilidad de Dios. that are going against God's immutability. ¿Qué otra manera usted puede escuchar los dardos del enemigo What en su other ways can mente? you hear the enemy speaking to your mind? Cuando usted dice Dios no prospera, When you say God la doesn't única prosper, manera de the prosperar only way to prosper es que yo trabaje como burro, is for me to work no hard, disfrute nada not enjoy y anything, de eso yo viva. and I'll live off of Esa that. es una manera de ir en contra de la inmutabilidad de That is a Dios. way of going against God's immutability. Porque hay principios e instrucciones en la palabra Because there are principles and instruction in the para que usted scripture sea prosperado. for you to be Yo no prosperous. estoy diciendo I'm not que usted saying mañana renuncie a su trabajo for you to quit your job y se tomorrow la pase de flojo o floja en su casa. and be lazy at home. Eso no es una manera de entender esta palabra. That is not what the scripture Porque means. también tenemos el problema, entre Because paréntesis, we also have a problem here. de que lo que yo le predico, That what I preach usted to lo you, toma de una manera que yo no lo dije. you take it in a way and interpret it Escuche in a lo way that I didn't say siguiente. it. Yo no estoy diciendo I'm not que saying usted deje de trabajar. for you to quit your job Lo que tomorrow. estoy diciendo What I'm que saying, lo que a usted le pagan por su that trabajo, what they pay you for your eso es job, la bendición de Dios sobre usted. that is God's blessing upon your Pero life. la añadidura But that which is added viene on cuando usted cumple con los principios financieros del reino. comes when you fulfill God's Entonces Dios sí principles and puede finances. prosperarte. So then God can Pero la prosper gente you. no cumple los principios del reino But people don't fulfill the principles of the porque el kingdom diablo le manda dardos a la because the mente devil speaks to their mind diciéndole si tú das esto o lo and otro telling them if you give this or that, te va a
faltar para esto y para lo You're otro. not going to have enough for this or that. Es igual. It's the same thing. Fíjese qué curioso. Pay attention to this. Dios le puso una prohibición God placed a prohibition al árbol del bien y del mal to the tree of good and evil de la misma manera, in the same way, con la misma in peligrosidad the same dangerous state que le puso la prohibición al diezmo. that he put the prohibition on Del árbol dijo, on tithing. And si the tree, comes y tocas del árbol, he said, if you touch and eat of this tree, ciertamente morirás. you will surely die. ¿Y qué dijo sobre el diezmo? And what did he say upon tithing? Maldito soy con maldición, Cursed are with the porque curse, me ha robado en los diezmos. because you have stolen in ¿Sabe qué tithes. es ser maldito con maldición? You know what it is to be cursed? Es muerte. It's death. Porque hay algo que Dios se reserva. Because there's something that God reserves. Porque Dios con lo que reserva, Because God, with what he reserves, Dios prueba qué tanto crees en su God inmutabilidad. tests how much you believe in his immutability. Ese es el asunto. That's the matter here. Entonces Dios dice, And so God tú says, no puedes escuchar la you serpiente. can't hear the serpent. Porque si estás escuchando la Because if serpiente, you're listening to the eso serpent, también revela that also reveals que estás acostumbrado a las distorsiones de las verdades. that you're used to distorted truths. Alguien tiene que estar aquí. Somebody's got to be here. Está demasiado callado You're usted. very, very quiet. La gente está acostumbrada a escuchar verdades People are distorsionadas. used to hearing a distorted truth. La gente está acostumbrada a que los políticos le mientan. People are used to politics, La gente politicians lying. la gente está acostumbrada a escuchar People mentiras. are used to listening to lies. Entonces cree, y And so directa they o believe, indirectamente, directly or que indirectly, Dios es igual. that God is the same way. Señores, Dios es inmutable. Ladies and gentlemen, God is Su immutable. persona no cambia. His person does Su not palabra change. no pasa de His los word tiempos. does not change. Su palabra no puede mentir. His words cannot Él lie. como persona no puede mentir. He as a person cannot lie. Entonces, si Él dijo And so if he que Él says sí hace el milagro, that he does que the sí miracle, te sana, that he will que sí heal te you, prospera, that he does que sí prosper you, cumple, that he does entonces fulfill his Él promise, sí lo va a hacer. then he will do it. Pero tienes que dejar de escuchar a la But you serpiente. need to stop listening to the serpent. Por eso la gente sigue enferma. That is why people are still Por sick. eso la gente sigue en miseria. That is why people are still living in Por eso la poverty. gente sigue en That problemas. is why people still have Porque problems. no está escuchando la verdad inmutable. Because they are not listening to the immutable truth. Está observando y escuchando They are lo observing and momentáneo, listening to that which is momentary. lo que es pasajero, What is lo que es momentary? natural. What is natural? Ah, pero el domingo viene y levanta las Oh, manos. but Sunday they come in and raise their Dios, arms. yo vengo a adorarte. God, I come to worship Pero en you. la semana no te creí un comino. But I didn't believe anything you said En la throughout the week. semana dije que eras un mentiroso. During the week I called you a liar. Ay, pastor, yo nunca digo que Dios es mentiroso. Pastor, I never said God's a liar. No lo dice con la bocota. You didn't say it. You didn't speak it. Lo demuestra con las You actitudes. demonstrate it with your attitude. Y eso no son cristianos. And those are not Christians. Porque Dios es inmutable. Because God is immutable. Él va a cumplir lo que dijo. He is going to fulfill what he Aunque sea said. en el último segundo. Even if it's at the last moment. Pero claro, But of course, si usted está acostumbrado a la mentira, if you're used to lies, usted está acostumbrado a la tranza, if you're used to cheating, usted está acostumbrado a la balanza falsa, if you're used to cheating, usted está acostumbrado a lo que no tiene verdad if absoluta, you're used to that which doesn't have an absolute truth, indirectamente usted piensa que Dios es igual. indirectly you think God's the same way. Eso le hizo creer la serpiente a That is Eva. what the serpent made Eve believe. No vas a morir, You're Eva. not going to die, Eve. ¿Cuántas veces yo he aconsejado gente How many times have I spoken with y people me han dicho, and they've told me, pastor, la sangre de Cristo me cubre. Pastor, the blood of the Lamb covers me. Pastor, Dios es amor. Pastor, but God is love. Dios es misericordioso. God is full of mercy. Sí, Yes, pero su amor y misericordia but his love and his mercy no quebranta su palabra. do not break his word. Es tan inmutable He's su so palabra immutable. His word is so immutable. como es inmutable su misericordia. Just as his mercy is Y immutable. entre ellas And amongst them, no hay cambio there is no ni change sombra de variación. or no change or no variation. Nunca va a cambiar aquello. Never will that change. Es que yo apelo a la misericordia. It's because I ask for Es que mercy. yo apelo a la gracia. It's because I ask for grace. Es que yo apelo a la sangre. It's because I call on the blood. Usted no puede recibir cannot respuesta de eso Receive a response from that si primero no está bajo el principio. if you're first not under the principle. Ah, no, es que yo voy a orar a Dios It's because no, I'm going to pray unto para que Dios God me prospere, for God to prosper me. porque por amor y Because out misericordia of love and mercy, Él me va a prosperar. He's gonna prosper Eso me. dice la palabra. That's what the word says. Pero si usted no está ofrendando, But if you're not giving your usted no offerings, está diezmando, if you're not giving your usted está tithe, pecando, if you're sinning, eso no va para usted. that is not for you.
Aunque usted lo conozca And even though you know this, y aunque usted lo repita 1000 veces. and even though you repeat this 1,000 times, Porque usted está, por otro lado, because you, on the other hand, what you're doing, usted está quebrantando la inmutabilidad you de are Dios. breaking God's immutability. Entonces lo que usted quebranta por un lado, And so what you break or don't follow on one no lo end, puede provocar por el otro. you cannot provoke this on the other Alguien end. tiene que estar aquí. Somebody's got to be here. Escuche, Listen, cuando alguien va a pecar, when someone is going to sin, esto está fuerte. this is Por powerful. lo menos para el que entiende. At least for those that understand. Se peca They sin creyendo. believing. No se peca You don't sin no creyendo. by not believing. Cuando alguien peca contra Dios, When somebody sins against God, está creyendo they are believing en una verdad distorsionada. in a distorted truth. Cuando alguien desobedece, When somebody disobeys, está creyendo they are believing en una verdad distorsionada. in a distorted truth. ¿Por qué ella Why does she? me dice lo que me dice? Why does she tell me what she ¿Por tells qué me me? está corrigiendo? Why is she correcting me? Yo no creo en eso. I don't believe in that. Entonces voy a ir en contra de ella. So I'm going to go against her. Creí I thought que lo que dice and I believe that what no she es cierto. said is not true. Y eso me lleva And that leads me a manifestar la to desobediencia. manifest disobedience. En este caso, a In modo this de case, rebelión. and in a form of rebellion. ¿Cuánta gente yo he escuchado? How many people have I heard? Pastor, lo que usted me dijo no funcionó. Pastor, what you told me didn't work. Pues no, si no crees. Well, no, because you didn't believe. Si cuando tú dices que me dices una verdad, Or if when you're supposedly telling me a truth, te guardas un mínimo porcentaje de mentira. you save a small little portion of a lie. Por eso la cosa no funciona. That is why things don't work. ¿Alguien está aquí? Somebody here. Entonces el poder de la fe And so the power of faith que me lleva a creer that leads me to believe es inmutable. is immutable. Por eso la gente, That is why people, escuche, perdóneme la and expresión, forgive me of this expression, usa de pelota de plástico use as a ball a un montón de cristianos. use people as Por use eso el Christians. diablo That is why the devil hace lo que quiere con muchos. does whatever he wants with Porque esos a lot of muchos people. Because of all those people, No creen en la inmutabilidad they de don't Dios. believe in God's immutability. Porque a cada rato andan, Because every so often, me parece que lo que dijo no lo va a cumplir. they say, oh, I don't think God's going to fulfill what Ya he said. pasaron 12 meses y no pasa nada. It's been 12 months and Ya nothing's pasaron happened. 2 semanas de la profecía y no pasa It's nada. been 2 weeks since that prophecy and nothing's happened. Imagínenselo a Abraham. Imagine Abraham. Ya pasaron 20 años y no pasa nada. 20 years have gone by and nothing's happened. Esta vieja ya no me da un hijo. This lady isn't going to give me a son anymore. Y siguió creyendo Abraham And he continued to believe hasta que Dios le cumplió la until promesa. God fulfilled that Abraham promise. sabía que Dios Abraham knew that God era un Dios was inmutable. an immutable God. Escuche esto. Listen to this. Se peca creyendo You sin by believing, y se deja de pecar creyendo. and you stop sinning by believing as well. Punto número 3. Point number 3. Cuando hacemos esto, When we do this, tocamos la naturaleza divina we interfere or mess with y God, the perdemos natural, todo. the divine nature, and we lose Escuche esto. everything. Listen to this. Hacer a Dios mentiroso By calling God a liar, es atentar contra su santidad we are going against His holiness y su naturaleza and sobrenatural. His supernatural state. Otra vez, hacer a Dios mentiroso By calling God a liar, es atentar contra su santidad we are going against His holiness y su naturaleza and His sobrenatural. supernatural nature. Pastor, yo nunca jamás he dicho ni se me cruzaría por la cabeza Pastor, never have I ever thought of this. decir que Dios es mentiroso. Have considered calling God a liar. La mujer Eva tampoco lo dijo, Eve didn't say it either. pero con su manera de creer. But in her way of believing, Escuche, listen, no con su manera de no creer, not in her way of not believing, con su manera de creer but in her way of believing, hizo a Dios mentiroso, she made God a liar. porque creyó en una distorsión Because she believed in a distortion de un principio verdadero de Dios. of a true principle of God. Ahora, obviamente, Now, obviously, que alguien bajo incredulidad somebody under disbelief igual está atentando contra is Dios. also attempting against God. Porque la gente, según la Biblia, Why do people, according to the Bible, se va a ir al infierno, why are people going to hell? porque no creen en el Hijo. Because they don't believe in the Son. Y el que no cree en el Hijo And he who doesn't believe in the Son, tampoco cree en el que lo envió. much less believe in the one who Por sent eso la him. gente se va al infierno. That is why people are going to get to Eso hell. sí es incredulidad. That is disbelief. Pero
los que estamos en Cristo, But those of us that are in no, Christ, perdón, los que estamos dentro de una iglesia, forgive me, those that are within a church podemos irnos también al infierno, can go to hell as well. no por incrédulos, Not because of disbelief, a menos que usted lo sea. unless you are. Pero muchos se van a ir al But infierno many are going to go to hell porque creen, because they believe, pero en una verdad distorsionada. but in a distorted truth. ¿Cómo podemos tocar la divinidad de Dios? How can we touch God's divinity? Escuche esto. Listen to this. Vivir de manera opuesta By living in the opposite life a cómo Dios dice que se viva. to what God says we should live. Escuche, Listen, si usted o yo if you or I vivimos live nuestra vida cotidiana y diaria live our daily lives de una manera opuesta in an opposite way a la que Dios manda, to that which God states, usted está yendo en contra de su inmutabilidad. then you are going against His immutability. Porque usted dice Because you say que conoce la palabra. that you claim to know the word. Yo he hablado estos temas con I've gente spoken about these topics y with me you. han dicho, pastor, es imposible vivir así. And you've said, Pastor, it's impossible to live this way. Claro, Of course. porque no le ha sido a usted revelado Because this hasn't been revealed to la you. inmutabilidad de Dios. God's immutability hasn't been revealed to you. Entonces, como usted no entiende eso, And so since you don't understand usted that, tiene que vivir como todo mundo vive. you need to live the way everyone else lives. Entonces, vivir como usted se le da la gana, And como so todo el mundo vive, and so to live the way everyone else lives, the way you please, directa o indirectamente, directly or indirectly, usted está tocando la divinidad de you are Dios. touching and messing with God's divinity. ¿Qué le pasó al hombre cuando tocó la inmutabilidad de Dios? What happened to man when we messed with God's Fue quitado de su immutability? lugar, He was removed from his perdió place. su He posición lost his position y perdió su estatus. and he lost his status. Porque antes que la mujer y el hombre pecaran, Because before man and woman sinned, escuche, listen, si bien eran naturales como nosotros, they were natural just as we de and I, carne y out hueso, of flesh and bone, pero su estatus but their status era sobrenatural, was supernatural. no era natural. It wasn't No natural. estaban limitados como nosotros They hoy. weren't limited like you or I. Eran sobrenaturales. They were supernatural. Pero los sacó Dios del Edén But God removed them from y Eden, perdieron su estado and they sobrenatural. lost their supernatural state. Escuche esto. Listen to this. Punto número 4 y último. Point number 4 and the last one. Aquí vamos a ver al segundo Adán. Here's where we're going to see the second Adam. Escuche, el segundo Adán. Listen to this, the second Adam. Déjeme definir el concepto. Now let me define this concept. Vino la The serpiente serpent came, y vino contra Eva and he came against Eve con una verdad with a distorsionada distorted truth, para que Eva creyera en aquello. so that Eve would believe in this. Escuche, creer en una verdad distorsionada. Listen, to believe in a distorted truth, Escuche otra vez, creer en una verdad distorsionada to believe in a distorted truth directamente te lleva a la desobediencia. directly leads you to disobedience. Hagamos de cuenta que yo a usted le digo, Let's pretend that I tell you. no hay problema que usted se pase la señal del alto. There's no problem if you run through a red light. No hay problema. There's no problem. La ley de tránsito no es tan así. The traffic signals aren't strictly enforced. Pásese el alto. Who cares? Run that light. Cuando usted cree lo que yo estoy diciendo When you believe what I'm telling you, y lo hospeda en su vida, and you lodge this in your life, lo que usted va a hacer es ir a cruzarse el tránsito, what you're going to do is el alto. run that red light. Entonces usted ya desobedeció la ley. So then you've disobeyed the law. Pero ¿cómo desobedeció la ley? But how did you disobey the law? Primero creyó en una verdad distorsionada. First, you believed in a distorted truth. ¿Alguien está entendiendo aquí? Somebody understanding? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en muchos So lados? what's happening in many ¿Qué places? está pasando con mucha gente? What's happening with many people? Creen más en sus propias verdades They believe in their own truths que en la verdad absoluta de Dios. than in God's absolute truth. Punto número 4. Point number 4, El segundo Adán. the second Adam. Dice que Cristo vino a rescatar And todo it lo que se había says perdido. that Christ came to rescue everything that was lost. Y muchos han interpretado escasamente ese versículo. And many have interpreted this verse in a different way. ¿Qué es lo que estaba perdido? What was lost? ¿O qué es lo que permanece perdido para Or what muchos? is still lost for many? No solamente es la persona, It's not just the person, sino es la dimensión sobrenatural en el ser humano. but rather the supernatural dimension in humans. ¿Cómo podemos
podemos recuperar lo sobrenatural? And how can we recuperate this? Primero, número uno, Number one, en la obra redentora de Cristo, in God's redemption, en su muerte in His death, y su and resurrección. His resurrection. Número dos, Number two, por la venida del Espíritu Santo a by la the coming tierra. of the Holy Spirit to the earth. Porque el Espíritu Santo vino a la tierra Because the Holy Spirit came to earth, no solo para que la gente hable en not lenguas, simply for people to speak in tongues, sino para devolverle al ser but humano rather to give back to individuals el poder sobrenatural that supernatural power que perdió en el Edén. that they lost in Eden. Escuchen, Listen, Adán y Eva, Adam and Eve, antes de pecar, before they sinned, estaban tan empoderados they were so empowered que cualquier cosa que hicieran daría resultado. that anything that they would do would give results Hasta que pecaron. until they sinned. Cristo viene a la tierra. Christ comes to earth, Pablo lo compara como el segundo and Adán. Paul compares him to the second ¿Por Adam. qué Cristo es comparado con el Now, segundo why is Adán? Christ compared to the second Porque Adam? Cristo viene a hacer la tarea Because Christ comes to do the homework, que or Adán the no work pudo concluir en su that estado. Adam could not fulfill in his time. Cristo nunca pecó como Adán. Christ never sinned like Cristo Adam. nunca transgredió una ley o desobedeció a su Christ padre. never broke a law or went against his father. Entonces Cristo tiene la autoridad And so Christ has the authority cuando dijo, yo me tengo que volver al cielo, when he says, I need to return to heaven. pero en breve viene el Consolador. But soon enough the Consoler will come. En unos días les envío al Espíritu Santo. In a few days I will send the Holy Spirit. Primero, First, para que los lleve a toda so verdad, that he can lead you to all truth. no a verdades Not distorsionadas, distorted truth, a verdades absolutas. absolute truth. Y una verdad absoluta And an absolute truth puede solamente revelársele a can alguien only be revealed to someone bajo la inspiración del Espíritu Santo y su under palabra. their inspiration and his word. Entonces, en el tiempo antes de Jesús, And in the times before había Jesus, gente también there were people as well, como la que hay hoy entre like there nosotros are today amongst us, que distorsiona las that verdades, they distort a truth. distorsiona los conceptos, They distort the concept. distorsiona la ley They bíblica distort biblical law como le conviene. as it is pleasing to them. Porque toda distorsión Because all de distortion una verdad of a truth es lo que a usted le conviene, is what is pleasing or no good lo for que you, usted necesita. not what you need. Entonces Jesús dijo, voy a enviarle el Espíritu Santo. And so Jesus said, I'm going to send the Número Holy uno, para que Spirit. los lleve a toda verdad. Number one, so that he leads you to all truth. Y para que les dé poder. And number two, so that he gives you ¿Poder power. para qué? Power for what? Para reventar toda obra del To diablo, break all work of the devil, que es quien distorsiona la verdad. who is the one that distorts all the truth. Entonces, si usted, un ejemplo, si Liza So an example, if Liza, es una persona que distorsiona that verdades, is a person that distorts truth, jamás en Liza habrá poder. there will never be power in Liza. Jamás en Liza habrá revelación. There will never be revelation in Porque si ella Liza. distorsiona verdades, Because if she distorts truth, no es compatible con el she's Espíritu not Santo. compatible with the Holy Spirit. ¿Alguien está entendiendo Is eso? somebody understanding that? Escuche lo siguiente, voy Listen to terminando. the following. I'm concluding. ¿Qué más hizo el segundo Adán? What else did the second Adam do? Vino a dar credibilidad He came to bring credibility a todo lo que el diablo había engañado to that which the devil had brought deceit respecto a la persona de Dios in regards to the person of God y a todo lo que Dios hizo y dijo. and to everything that God said and spoke. Por eso That is why. es que en lugar del Padre Dios That is why in the place of the Father, fue enviado su Hijo. his Son was sent. Y él dijo, yo represento al And Padre. he says, I represent the Father. Por eso, escuche, That is why, and pay aquí attention. nació, sobresale This is why this is something that stands out. un concepto de paternidad A concept of espiritual. parenthood, a spiritual parenthood. El Hijo representando y manifestando al Padre. The Son representing and manifesting the Father. ¿Por qué? Why? Porque el Hijo no vino a distorsionar verdades, Because the Son did not come to distort truth. vino a hacerlas cumplir. They came to fulfill them. Entonces, solo un hijo So verdadero only a true son or daughter podrá representar verdaderamente a su can Padre. truly represent their Escuche Father. esto. Listen to this. Juan 5:24, prometo que termino. John 5:24, and I promise I'm going to punto finish 4. with this. Juan 5:24 dice, John 5:24 says, Jesús dice esto, Jesus says this, de cierto os digo, most assuredly I say to you, escuche, listen, el que oye mi palabra he who hears my word y cree al que me envió, and believes in him who sent me, ¿qué dice? what does it say? Tiene vida eterna. Has everlasting life. Entonces, ¿quién tiene vida eterna? And so who has everlasting life? El que ¿qué? He who what?
El que oye. He who hears. Y dijimos en la primera And we said predicación in the first preaching que oír es prestar atención. that to hear is to pay attention. Entonces, ¿quién tiene vida eterna? And so who ¿Quién has se eternal va a life? salvar? Who is going to be El saved? que oye las palabras He who hears the y word lógicamente las pone en and práctica. logically puts them into Y practice. sigue diciendo, And it continues to y say, el que cree al que me envió, and shall not come into judgment, porque el que lo envió because he who was sent him es el Padre, is the Father, y es el Padre and it is the Father quien Satanás intentó who Satan attempts poner en tela de juicio to place in judgment en el oído de Eva y en el oído de Adán. in Adam and Eve's ear. No es tan cierto que vas a morir. Oh, it's not so true that you're No going to es tan die. real lo que el Padre You're really dice. not going to die. It's not so true what the Father is saying. Escuche esto. Listen to this. ¿Sabe quién puede? You know who can? Escuche, distorsionar la verdad de un padre. Who can distort the truth of a father? Un hijo que en su corazón ya tiene rebeldía. A son who already has a rebellious spirit in their heart. Un hijo que en su corazón A son or daughter that in their heart vive de mentira, they live off of vive lies, de they live desobediencia out of disobedience, y vive como se le da la and gana. they live the way they please. Por eso cuando en una That paternidad is why if under a parenthood, un hijo dice a son or daughter que claims no to es say tan cierto that isn't as o no true es tan real or is not as lo real que su padre espiritual o madre espiritual dice, what their parents, their spiritual parents are telling them, en ese hijo o hija and that son or daughter, ya hay rebeldía en su there corazón. is rebellion in Que their heart tarde que temprano that sooner or later la hará aflorar will come to y flourish, para llenar ese vacío and que la to rebeldía fill that produce, void that rebellion produce, tendrá que ir con alguien para envenenarlo. they'll need to go with somebody and put venom in their mind. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Entonces, ¿qué dijo Jesús? And so what did Jesus said? El que oye mi palabra He who hears my words y cree al que me envió and believes in he who sent me tiene vida eterna has everlasting life, y no vendrá a condenación, and shall not come into judgment, mas ha pasado de muerte a vida. but has passed from death into life. ¿Qué significa? No vendrá condenación, Now what does this mean? That there will be no condemnation, mas ha pasado de muerte a vida. but they have gone from death to life. Eso se llama salvación. That is what is called salvation. Ah, no, pastor, Pastor, but no. es que a mí me dijeron que para ser salvo, It's because they told me to be saved. nomás yo hacía una oración de fe, I just needed to do a prayer of faith. nomás yo creía en mi corazón, I just needed to believe in my heart, lo confesaba con mi boca confess it with my mouth, y ya la hice. and that's it. I'm saved. No, no. Nope. Repetir una oración To repeat a prayer no es creer en la palabra, is not believing in the ni word, prestar atención a la and palabra, much less paying attention to the ni word, mucho menos ponerla por obra. or much less putting it into work. Usted tiene que oír lo que Dios dice You need to hear what God is saying para cambiar su vida. to change your life. Usted presta atención a la You palabra pay attention to the word, y lo lleva a su vida and you bring it to your y life, su vida produce un cambio. and your life produces a O change. sea que después de una palabra And so after a word, tiene que haber una there manifestación. needs to be a manifestation. Satanás le soltó la palabra a Eva Satan spoke the word to Eve, y hubo una manifestación. and there was a manifestation. Ella desobedeció. She disobeyed. Escuche. Listen. Entonces, conforme a tu So manifestación according to your manifestation o a tu actitud, or your attitude, revela this reveals la palabra y a quién estás the oyendo. word and whom you're listening to. Entonces, ¿cuál fue el primer pecado? So what was the first sin? Haber creído a la mujer Believing in woman. y por consiguiente el hombre For woman to believe and then en man una verdad distorsionada in a distorted truth. para que con ella So that with it, cometieran la primera desobediencia. they could fulfill the first disobedience. Y mire qué curioso, And how funny is this? ¿qué fue lo que introdujo la muerte What is it that introduced death al diseño de la raza humana? into the human race? La desobediencia. Disobedience. ¿Y qué introdujo la desobediencia? And when it introduced disobedience? La falta de creer. The lack of belief. Entonces el que no The lack cree, of faith. So he who doesn't el que believe, no cree verdaderamente en so Dios, he who doesn't truly believe in tarde que God, temprano desobedece. sooner or later will disobey. Y eso le provoca muerte. And that will produce En death. algunos casos física In some death, and y en la sometimes mayoría physical, espiritual. and in the majority of them spiritual.
Pero Cristo vino a rescatarnos de todo eso. But Christ came to save us from all of that. Cristo vino a salvarnos de todo eso. Christ came to save us from all of this. Cristo vino a redimirnos de todo eso. Christ came to redeem us of all of Él this. nos trajo la enseñanza. He brought us the teaching. Él vino a revelar el Padre He came to reveal the Father. que por muchos años muchos vieron nublosamente. That for many years people couldn't clearly see. Antes de Cristo Before Christ, no había una revelación clara del Padre. there was no clear revelation of the Father. Solamente era algo parcial. It was just something partial. De Cristo para acá, From Christ in más this, la from venida Christ del on, poder y el Espíritu Santo, plus the coming of the Holy Spirit, nosotros tenemos una revelación total de we Jesucristo. have a complete revelation of God. Total del Padre. A complete revelation of Y es lo God. que donde usted se tiene que tomar. And that is where you need to hang on to. No escuche verdades Don't distorsionadas. listen to distorted truths. Esto es como el cajero automático. This is like the ATM. Usted le mete un billete falso, You put in a fake bill, inmediatamente se lo va a rechazar. and the machine will automatically ¿Sí o no? take it back. Usted tiene que estar preparado You need to be prepared para que cuando alguien le diga una verdad torcida, so that when somebody tells you a twisted truth, el sistema espiritual your sobrenatural en spiritual usted system tiene que detectar que le están has mintiendo. to detect that they are lying to you. Esto es sencillo, This is simple. porque el que está acostumbrado a oír verdades absolutas Because he who is used to hearing absolute sabe truth discernir knows how to discern cuando alguien viene con una when verdad somebody is distorsionada. coming to them with a distorted Y truth. es un rechazo inmediato And it's an immediate rejection a aquella palabra, aquella to that mentira o word, to aquella that verdad lie, and to that distorsionada. distorted truth. En ese tiempo estamos. That is in the times we're living in. Eso es lo glorioso de That la is the glorious salvación. that is the glorious thing about salvation. Usted no puede creer en Dios You cannot believe in God con verdades distorsionadas. with distorted truth.